capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, juntos como hermanos, Señor, en este día, a exaltar tu nombre, Señor, a esta ya casi final de semana, Señor, para glorificarte, Señor, leer tu palabra, gozarnos en ella, Señor, y como cantábamos en este último himno, Señor, gloriarnos únicamente en la cruz, confiando, Señor, que aunque podamos sufrir o padecer por tu causa, Señor, por tu palabra en este mundo, Señor, confiamos que al final tú nos darás una corona, Señor, la corona de vida. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que bendigas este estudio, Señor, esta enseñanza, bendigas a mis hermanos y que tú seas con nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar, hermanos, y estamos en estos versículos 13 al 16, y hemos visto en las semanas pasadas cómo Pablo realmente escribe esta carta con un amor profundo por la iglesia de los tesalonicenses. Pablo plantó esta iglesia en medio de gran oposición. Él tenía un amor por ellos, por cada creyente de esta iglesia en Tesalónica. Y algo que vimos en el primer capítulo, es cómo es que los tesalonicenses se convirtieron a Dios. Y esto es algo por lo cual Pablo da gracias a Dios. Cómo los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios. Y de tal forma había sido su conversión que habían venido a ser ejemplo, ¿recuerdan? En el capítulo 1, habían venido a ser los tesalonicenses ejemplo a otros creyentes de las iglesias de los alrededores. Ellos abandonaron el pecado, ellos abandonaron la idolatría y vinieron a Dios, al Dios vivo y verdadero. Pero escuchen, esta conversión fue ejemplar, pues fue en medio de gran tribulación y prueba. De tal forma, una vez más, que las regiones a las cuales Pablo fue después, ellos mismos podían testificar de cómo es que los tesalonicenses se convirtieron en medio de gran tribulación, y esto causaba ánimo en los creyentes de las ciudades cercanas. Ellos veían cómo ellos se convirtieron y cobraban ánimo al ver cómo sus hermanos perseveraban aún cuando estuvieran sufriendo persecución por causa de la verdad. Ahora, en las semanas pasadas también vimos cómo Pablo, después de hablar de esta conversión, de cómo se convirtieron y cómo Pablo da gracias a Dios por esta conversión, vimos cómo Pablo, como es común, tuvo que defender su ministerio, defender y animar a los creyentes a perseverar en la verdad. Pues cuando los tesalonicenses se convirtieron, surgieron muchos oponentes a él.
al ministerio de Pablo y al Evangelio. Muchos decían que esta era filosofías nuevas, que Pablo era un charlatán, que nada más venía a sacar provecho de ellos. Y ellos sufrieron tanto de los judíos como de los gentiles. Y vimos cómo Pablo trae a memoria de los tesalonicenses, cómo él se condujo en medio de ellos. ¿Recuerdan? Vimos varias características del ministerio de Pablo, de su comportamiento. Y Pablo, vimos cómo dijo que él fue como una madre para ellos, y como un padre que los exhortó y los consoló con mucho amor para que caminaran como es digno de Dios. Y así, hermanos, vean brevemente los versículos previos de nuestro pasaje, versículo 11 y 12. Dice Pablo en el capítulo 2, versículo 11 y 12, dice: así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Es decir, Pablo enfatizó cómo él realmente como un padre quería lo mejor para ellos, y cómo él los exhortaba con una integridad, siendo él irreprensible, y él los llamaba ¿a qué? A caminar como es digno, que caminasen como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Y el día de hoy, hermanos, leímos estos versículos del 13 al 16 y veremos cómo es que los tesalonicenses recibieron estas exhortaciones de Pablo. Cómo es que los tesalonicenses, cuando Pablo les predicó el Evangelio y como Pablo les exhortaba y les consolaba cuando él estaba en medio de ellos, vamos a ver cómo Pablo da gracias a Dios de la forma en la que los tesalonicenses recibieron estos ánimos, estas exhortaciones, y empezando una vez más con el Evangelio. El día de hoy, hermanos, vamos a ver, el título del sermón es Recibiendo la Palabra de Dios. Noten conmigo el versículo 13 una vez más. Dice Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis en nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo da gracias a Dios, expresa su gratitud a Dios de que los tesalonicenses, al oír el Evangelio, incluso podríamos agregar esas exhortaciones paternales de parte del apóstol, ellos recibieron la palabra como, no como palabras de hombres, dice el texto, sino como la palabra de Dios. La recibieron como verdaderamente es, como dice este pasaje, estos versículos. Y aquí vemos cómo Pablo usa estas dos palabras, esta palabra de recibir, que aquí implica por primera vez, si notan el versículo 3, el comienzo, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios. Aquí esta primera vez que se menciona recibir, habla del oír la palabra de Dios, de que cuando ellos escucharon la palabra de Dios. Ahora noten cómo se usa de nuevo cuando ellos dice de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis. ¿Y por qué hago estas diferencias en estas dos veces que se usa esta misma palabra? Es que la razón es que en el griego son dos palabras diferentes. La primera hace alusión a oír, como bien dice el texto, cuando recibieron la palabra que oyeron, la recibieron. Esta segunda vez se refiere a aceptar o asentar la palabra. Ellos aceptaron la palabra. Ellos oyeron el mensaje, recibieron la palabra y ellos la aceptaron. Ellos aceptaron el mensaje del Evangelio. Ellos, al escuchar el Evangelio y al escuchar las exhortaciones apostólicas, ellos las aceptaron como, ¿qué dice el texto? Como la palabra
de Dios. Pablo dice, según es en verdad la palabra de Dios. En otras palabras, una vez más, hermanos, Pablo da gracias a Dios de que los tesalonicenses, al oír el mensaje, ellos aceptaron el mensaje tal como es, tal como lo es verdaderamente la palabra de Dios. Quiero que noten y escuchen el énfasis que Pablo da en este texto. Él enfatiza que el mensaje es objetivo. ¿Se dieron cuenta? Pablo dice, ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros y la recibieron, la aceptaron, no como palabra de hombre, sino según es en verdad. Según es en verdad. Puesta de forma negativa, Pablo no dice, ustedes escucharon nuestro mensaje y cuando ustedes lo aceptaron, entonces se convirtió en la palabra de Dios. Lo que quiero que notemos es que el mensaje no es subjetivo, no depende si tú aceptas el mensaje del Evangelio como palabra de Dios. El mensaje del Evangelio y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Esto es una verdad objetiva y Pablo da gracias a Dios que así ellos la aceptaron, tal como es. Y aquí de forma de aplicación podemos recordar, hermanos, que cuando salimos a evangelizar, cuando salimos a predicar la palabra, el mensaje que traemos no es un mensaje propio, no es un mensaje de humana sabiduría, sino si somos fieles al Evangelio, estamos hablando la palabra de Dios. La gente lo crea o no, es la palabra de Dios. Ahora, inicialmente Pablo aquí hace referencia a la instrucción apostólica. Recuerden que en ese tiempo aún el canon se estaba escribiendo. De hecho, Primera de Tesalonicenses es una de las primeras cartas que se escribe a las iglesias. Así que el canon de la Biblia todavía no está completo. Pablo aquí hace referencia a la palabra predicada y a él como apóstol de Cristo, respaldado por esa autoridad, puede hablar la palabra de Dios. Pero recuerden, hermanos, que el Espíritu Santo, a Dios le plació dejar su palabra por escrito. Y como dice nuestra confesión, para nuestra seguridad y confianza de nuestra fe, para contra los ataques del diablo, a Dios le plació dejar por escrita su palabra. Él llevó, por medio del Espíritu Santo, por su Espíritu, llevó a hombres a escribir la palabra de Dios, a escribir inspirada, inerrante, infalible, que ahora tenemos en las Escrituras. Así que, hermanos, jóvenes, amigos, la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto esto es algo objetivo. Lo creas o no lo creas, la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios, por lo cual tiene un llamado para ti. El llamado es que tú la tienes que recibir, tú la tienes que aceptar tal como lo que verdaderamente es. Hermano, cuando tú lees la Biblia, amado hermano, tú estás leyendo la palabra de Dios, que proviene de Dios mismo. Hermano, cuando tú estás en la iglesia y escuchas la palabra ser leída en el púlpito, tú estás escuchando la palabra de Dios, no la palabra de hombres. Cuando tú escuchas la palabra ser expuesta fielmente, por lo tanto, esta te demanda a que la creas. Tú tienes que creer
Tú tienes que aceptar la palabra y tú tienes que obedecerla. Así tú recibes las Escrituras tal como los tesalonicenses. Como dice nuestro texto, los tesalonicenses, vean de nuevo el versículo 13, Pablo da gracias, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y hermanos, esta última parte de este versículo es importante, de suma importancia, porque una vez más, tú crees la palabra, tú te sometes tal como es la palabra de Dios, tú la crees, tú la aceptas, tú la recibes, y esta palabra, las Escrituras, como dice el versículo 13, cuando caen en una tierra fértil, en un corazón creyente, las Escrituras producen fruto. Pablo dice al final del versículo 13 una vez más, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, la palabra de Dios es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero escuchen, aquí el texto nos indica, Pablo dice que no solamente es para la salvación, sino que es algo continuo, la cual actúa continuamente en vosotros los creyentes. ¿Se dan cuenta? El fruto que produce la palabra actúa en los creyentes, no solamente cuando son salvos, sino que actúa permanentemente en la vida del creyente. Y recuerden cómo fue una vez más la conversión de los tesalonicenses. Pablo dice que ellos al recibir la palabra, aceptarla, ellos se voltearon de los ídolos para servir a Dios. Pero ¿cómo es que ellos se voltearon? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Ellos empezaron a obedecer la palabra de Dios. Ellos empezaron a poner atención a las exhortaciones apostólicas que recibieron de parte de Pablo. Ellos empezaron a obedecer y esto de nuevo produjo fruto. Produjo fruto. ¿Recuerdan? Pablo da gracias en el capítulo 1 por la obra de su fe, por el amor y por la perseverancia que estaban demostrando. Hermanos, cuando tú aceptas la palabra de Dios, cuando tú así la recibes, esto se evidencia de una forma práctica en tu vida. Eso se ve práctico, se ve en el día a día. Si tú verdaderamente crees y recibes la palabra de Dios tal como lo que verdaderamente es. Ahora, de forma aún más práctica y para nuestras vidas, hermanos, una vez más, cobra ánimo que cuando tú sales a evangelizar, como vamos a hacer este sábado, o cuando estás en el trabajo, cuando te encuentras con algún amigo, algún familiar, recuerda que no es tu sabiduría, recuerda que no es algo que tú inventaste, una revelación que tú recibiste, sino que estás hablando la palabra de Dios. Y vas con esa autoridad, no vas confiando en tus fuerzas, en ti mismo, sino en el poder de su palabra. Y aún más, hermanos, maridos, fortalécete en esta verdad. Recuerden que tenemos un llamado para limpiar a nuestras esposas ¿con qué? Con la palabra de Dios. Confía en la palabra, pues ella tiene poder. No son, una vez más, tu sabiduría, no es lo que tú piensas, sino que es la palabra de Dios que te va a guiar y va a limpiar a tu esposa de una forma eficaz. Y así, esposas, reciban las exhortaciones de sus maridos, así reciban
conforme ellos predican o les enseñan la palabra de Dios, así ustedes sométanse a ella. Y también esposas y madres, ustedes apliquen la palabra a sus vidas, enseñen a sus hijos con esa misma seguridad y confianza, que no es su sabiduría, sino que es la palabra de Dios. Y joven, tú cree la palabra de Dios, tú sométete a ella, pues ella te va a traer sabiduría, te va a guiar, pues es una vez más la sabiduría que proviene de lo alto. Y así acepta tú la palabra de Dios, tú así créela, tal como los tesalonicenses que la recibieron como lo que verdaderamente es. Noten de nuevo el versículo 13 conmigo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y dejé la primera parte del versículo para este momento. Antes quise exponer el resto del versículo, pero quiero que noten algo muy importante de este versículo. Dice el inicio, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Pablo da gracias a Dios. Hermanos, Pablo no da gracias a Dios que los tesalonicenses fueron más inteligentes que los demás, que los incrédulos de esa ciudad. Pablo no da gracias porque ellos fueron más sabios y así entonces ellos aceptaron la palabra. Pablo no dice, damos gracias a ustedes tesalonicenses que fueron muy inteligentes, qué bueno, y damos gracias a su libre albedrío porque así creyeron la palabra. No. Aquí Pablo dice que él da gracias ¿a quién? Él da gracias a Dios, que Dios fue el que obró en sus corazones y así los llevó a aceptar la palabra como lo que verdaderamente es. Hermanos, como dijo el predicador Charles Spurgeon, todos son calvinistas cuando oran. Todos los cristianos son calvinistas cuando oran. ¿Cuándo tú has escuchado a un arminiano dar gracias a Dios por el libre albedrío de una persona que aceptó el evangelio? ¿Cuándo tú has escuchado a cualquier creyente dar gracias a Dios o dar gracias a la inteligencia de una persona por su conversión? No, todos los creyentes genuinos son calvinistas porque es bíblico y porque se evidencia cuando oramos. Pablo aquí que dice, él da gracias a Dios. Él da gracias a Dios que fue por el poder de su Espíritu. Si regresan al capítulo 1 y vean el versículo 5, cómo Pablo hace alusión a esto en el capítulo 1, versículo 5. Él dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es decir, Pablo predicó el evangelio, pero no eran meras palabras las que estaban actuando en ellos, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo se manifestó este poder del Espíritu Santo? Bueno, en que ellos efectivamente creyeron la palabra. Y hermano, hermana, si tú estás aquí y tú has aceptado el evangelio, tú has recibido las escrituras y tú crees con firmeza que la Biblia es la palabra de Dios, no ceses de dar gracias a Dios. No ceses de dar gracias a Dios, como Pablo da gracias. Pablo dice, no ceso de dar gracias a Dios. Sin cesar da gracias.
Es una misericordia de Dios que tú hayas creído el Evangelio. Que tú puedas leer la Biblia y que tú estés convencido que es la palabra de Dios. Es una misericordia y gracia de Dios. Piensa en esto, hermano. Yo suelo pensar esto de forma de ánimo para mi propio corazón, para mi propia vida. Piensa que Dios, siendo santo, justo, bueno, amoroso, que ama la santidad, la justicia, la verdad. Y este Dios que nosotros, al ser pecadores, totalmente rebeldes, enemigos de Dios, blasfemando continuamente su nombre con nuestras vidas, este Dios santo que ama la verdad, que es puro, santo, Él pudo, para nuestra condenación, dejarnos a nuestra propia perdición. Y esto hubiese sido justo. Recuerda que tú y yo merecemos el juicio, tú y yo merecemos la justicia de Dios. Cualquier pecado es una afrenta a Dios. Nosotros nos sentimos mejor porque nos comparamos con las demás personas, con pecadores mayores que nosotros. Pero hermano, tú estás delante de Dios y delante de Él todo está expuesto y nada inmundo estará delante de su presencia. Ahora, con esta en mente, Él pudo habernos dejado a nuestra perdición, Él pudo habernos entregado a nuestros pecados. Incluso Él pudo haber enviado a alguien que nos predicó el Evangelio, como Él envió a alguien a nuestras vidas. Y Él en su justicia pudo habernos una vez más dejado, aún habiendo escuchado el Evangelio. Él pudo habernos endurecido el corazón por nuestro propio pecado, nos hubiese dejado en ese estado, en incredulidad, para una mayor condenación. Pero de nuevo, hermanos, Él fue misericordioso y lleno de gracia para contigo y para conmigo. Y Él envió en su providencia a un mensajero del Evangelio, y tú escuchaste el Evangelio, y no por tu sabiduría, sino por su gracia, tú aceptaste el Evangelio. Él te abrió los ojos a ti para que tú pudieses ver el mensaje predicado y así lo hubieses creído. Por de nuevo, hermanos, como dice Pablo, no ceses de dar gracias a Dios. No ceses de dar gracias a Dios. Y mientras tú más medites en esta doctrina, mientras tú más pienses en su misericordia, más agradecido vas a ser con Él, tal como Pablo lo fue. Ahora, fue de tal forma la palabra que obró en los corazones, que actuó en los tesalonicenses, que ellos se convirtieron, y como ya hemos visto, ellos, el fruto que produjo fue perseverancia en medio de gran tribulación. Noten de nuevo el versículo 13 y 14. Pablo dice, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí Pablo da la razón de la seguridad, la evidencia de esta seguridad que Pablo tenía de cómo actuó la palabra en los tesalonicenses. Y Pablo enfatiza esta perseverancia y este sufrimiento que ellos tuvieron que atravesar.
Por eso noten cómo Pablo une este versículo 13 y el 14. Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, nos va a dar la razón, la evidencia de cómo es que esto actuó, cómo es que esto se vio, este fruto, cómo se vio en la vida de ellos. Y aquí dijo una vez más que fue el sufrimiento y los padecimientos que sufrieron por causa del Evangelio. Pablo ya lo había mencionado antes. Noten el capítulo 1, versículo 6, brevemente. Noten cómo Pablo dice en el capítulo 1, versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es algo que a lo largo de esta carta va Pablo a enfatizar, cómo ellos sufrieron, cómo ellos creyeron la palabra, pero cómo ellos a pesar, así perseveraron, a pesar de la gran tribulación que estaban sufriendo. Ellos perseveraron en medio de la tribulación. Y noten cómo Pablo dice que ellos vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Anteriormente Pablo dijo que ellos vinieron a ser imitadores de Cristo y de Pablo, pero Pablo ahora les recuerda que algunos hermanos, específicamente las iglesias de Judea, ahora ellos vinieron a ser imitadores también de estos creyentes, de estas iglesias de Dios que están en Judea. Y hermanos, quiero que veamos este énfasis, cómo vemos este ejemplo, este patrón de sufrimiento. Pablo mencionó el Señor, Él sufrió, ellos vinieron a ser imitadores de Pablo y del Señor, y también vinieron a ser imitadores de las iglesias que están en Judea. Y hermanos, una evidencia clara de la vida del creyente es que si recibe la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios, va a sufrir y padecer persecución tal como los demás creyentes. Específicamente aquí, como dice Pablo, estos sufrieron de Judea, los hermanos de las iglesias de Jerusalén. Y así es, hermanos, a un nivel individual, cada creyente va a tener que padecer por causa de la justicia. A medida que caminemos con el Señor y a medida que nos conformemos a su palabra, sufriremos y padeceremos, tal como nuestros hermanos. Pero noten también como Pablo dice, las iglesias, de una forma corporativa, también las iglesias del Señor, las verdaderas iglesias de Dios, van a sufrir y padecer su persecución. Y noten cómo Pablo caracteriza a estas iglesias. Él dice, son iglesias de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, de toda verdadera iglesia, la verdadera iglesia de Dios, las iglesias, los que están unidos al Señor, estos sufrirán. Y así como una vez más, como el mismo Señor y a Pablo y a todas las demás iglesias, nosotros como iglesia, hermanos, no debemos esperar algo mejor. Ahora, evidentemente la persecución del primer siglo era más dura. El ser cristiano les costaba la vida, les costaba ser echado a los leones, les costaba ser crucificados, les costaba ser puestos como antorchas para iluminar la ciudad. Y ciertamente nosotros no nos van a echar a los leones. Y creo que la iglesia
especialmente en Estados Unidos, ha visto esta bendición de Dios, que precisamente la razón por la cual no nos echan a los leones es porque en gran medida cuando este país se fundó fue un país cristiano, y esta fue una bendición por causa del Evangelio. Pero creo que la iglesia americana ha tomado esta bendición y ha dicho, bueno, como no me echan a los leones por mi fe, entonces realmente no debo de obedecer, no debo de caminar como cristiano. Y nos hemos aprovechado de esta bendición de Dios, de esta bendición del Evangelio sobre este país. Pero tendría que ser todo lo contrario, ¿no es cierto, hermanos? Deberíamos decir, el Evangelio ha sido ha alcanzado tantas naciones, ha crecido tanto, ha sido de tantas bendición a muchas sociedades, de tal forma que ahora los creyentes no nos echan a los leones, de tal forma entonces que deberíamos vivir aún más confiados, aún más sirviendo al Señor, aún más predicando el Evangelio, confiando efectivamente que gloria a Dios, que por tu creer y obedecer a Dios no te van a echar a los leones. ¿Se dan cuenta, hermanos, en qué se ha convertido el cristianismo? Ahora, si tú quieres vivir obedeciendo al Señor, si tú quieres ser una iglesia bíblica, una iglesia del Señor, y quieres someterte a ella, entonces eres visto como legalista por iglesias, otros creyentes que no lo desean, que quieren vivir de una forma más cómoda su cristianismo. De nuevo, debería ser todo lo contrario, debería ser efectivamente, no nos van a meter a la cárcel por nuestra fe, no me van a meter a la cárcel por salir a predicar aquí al trolley. Debería hacerlo con más frecuencia y con más obediencia al Señor. Y aún así, hermanos, y aún así vamos a sufrir. Pero vean la bendición, no vamos a echar una vez más, ser echados a los leones. Tal vez vas a ser odiado, tal vez vas a perder algún amigo. Pero eso en qué se compara con ser obediente al Señor. Y una vez noten, una vez como Pablo dice, ellos vinieron a ser imitadores. Imitadores, hermanos, hay otras iglesias, hay otros hermanos que también quieren obedecer al Señor. Aunque nosotros podamos ver a nuestra derecha, a nuestra izquierda y no ver más creyentes, podemos estar confiados que hay más cristianos, que el Evangelio persevera y es victorioso, y que hay creyentes que quieren obedecer al Señor, que también están sufriendo como iglesias de Dios. Y así nosotros nos unimos a estos hermanos del presente y hermanos del pasado, para sufrir juntamente con ellos y ser imitadores de Cristo. Noten de nuevo el versículo 14, pues el final del versículo 14 dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pablo aquí no solamente enfatiza el ejemplo, no enfatiza solamente que ellos no eran los únicos, sino que también otros creyentes estaban sufriendo, pero también menciona que ellos sufrieron de los de su misma nación. Las iglesias de Judea sufrieron por causa de los judíos, y aún en Tesalónica ellos también sufrieron por los judíos y por los gentiles de esa ciudad. Ellos sufrieron de sus compatriotas. Y aquí hay una breve aplicación también, hermanos, que debe venir a memoria. Muchas de estas sufrimientos o persecuciones, incluso por menores que sean, una vez más, van a venir muy probablemente de gente más cercana a tu vida.
tal vez de creyentes mismos. Pero recordemos, hermanos, que el Señor vino a traer espada por causa de la verdad. Y si tú estás firme en el Evangelio, si tú estás firme en la verdad de Dios, y si tú quieres obedecer la palabra de Dios y vives de acuerdo a ella, recuerda que muy probablemente sufrirás y padecerás. Pero recuerda que no se compara nada con otros creyentes que han sufrido antes que ti. Y esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Si tú vives en la luz del Evangelio, las tinieblas no soportan la luz. Por lo mismo, prepárate y estate firme por esta misma causa. Ahora, afírmate en esta misma verdad, hermanos. Si tú sufres cualquier nivel de sufrimiento o padecimiento por causa de Cristo, por causa de la piedad, recuerda que aquí Pablo dice que son las iglesias de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Es que recuerdan cómo Pablo, precisamente Pablo, él persiguió a la iglesia de Cristo y el Señor mismo se le apareció en el resplandor de su gloria y él le dijo: ¿por qué me persigues? Él se identificó con su iglesia, pues su iglesia es su cuerpo. Las iglesias de Dios están en Cristo Jesús. Están en Cristo Jesús, así que finalmente, hermanos, cualquier ataque a la iglesia, cualquier ataque a cualquier miembro de la iglesia, es un ataque contra el mismo Señor. Así que, hermanos, afírmate en esta verdad, que tú estás en Cristo Jesús y que tú estás en una iglesia que está en Cristo Jesús. Noten lo siguiente, versículo 15 y al 16. Ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y aquí, hermanos, Pablo trae a memoria la incredulidad de estos judíos de Judea. Pero recuerden, también eran los judíos en Tesalónica los que alborotaron a la ciudad. Fueron los judíos que estaban en Tesalónica quienes fueron a las autoridades gentiles para que pusieran en la cárcel a los cristianos. Y así Pablo trae a memoria para decirles y animarlos: hermanos, ustedes están sufriendo persecución, pero no teman. Estos judíos, incluso que persiguieron al Señor Jesús, estos que mataron a sus profetas y a nosotros nos expulsan y se oponen al Evangelio, se ponen en medio para que no prediquemos el Evangelio y otros se salven. Ellos siempre llenan la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y quiero que mediten en esto, hermanos, la incredulidad, y vean un poco el contraste entre los tesalonicenses que recibieron y aceptaron la palabra al escucharlo, pero estos judíos que continuamente estaban llenando sus pecados, la medida de sus pecados por su incredulidad. Aquellos que habían escuchado las promesas de Dios, aquellos que habían recibido las promesas de Dios, que la luz del mundo vino a ellos y ellos no le recibieron, y aún así ellos
En esta incredulidad mataron al Señor, mataron a sus profetas y persiguen a la iglesia del Señor. Incluso estorbando para que otros, los gentiles, no se salvasen. Hermanos, es una cosa ser ignorante y pecar y vivir en la vanidad de la mente, en incredulidad, en ignorancia, pero es otra cosa escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios, ser expuesto a las promesas de Dios y aún así en incredulidad rehusarte a creer y aún así poner y hacer afrenta a Dios. Dios, como dice este texto, no se agrada de estos. Y la ira, como dice, ha llegado hasta el extremo de aquellos. Ellos hacen afrenta. Y de forma de aplicación es común, hermanos, y de hecho es muy común hoy en día de muchos que se están alejando de su fe, están desconstruyendo su fe y apostatan de la fe. Y estos mismos que apostatan de la fe luego se vuelven los más que se ponen en contra de la fe. Ellos empiezan a no solamente a negar la fe, sino hacen afrenta a Dios. Todos, algunos de ustedes recordarán ese triste caso y testimonio del hijo del pastor de John Piper, que no solamente negó la fe, sino que ahora se burla y estorba incluso para que otros no se salven. Por lo cual Pablo aquí dice que siempre colman la medida de sus pecados. Estos judíos, toda su historia había sido una historia de incredulidad. Pero ahora aún peor, pues hacían afrenta al Evangelio. Vino a ellos la ira hasta el extremo. Nada tiene, dice un comentarista, nadie tiene más que una persona o un pueblo llene la medida de sus pecados que oponerse al Evangelio y obstaculizar la salvación de las almas. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Aquí este texto dice que la ira de Dios vino sobre ellos hasta el extremo. El juicio de Dios por su incredulidad y por su afrenta al Evangelio vino hasta el extremo. No hay mayor juicio, no hay mayor lugar para aquellos que se afrentan al Evangelio en incredulidad. Tal como dijo el Señor, es más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que escuchan el Evangelio y aún así no lo reciben. Y escuchen este testimonio. El Señor no puede ser burlado. Y en el año 70, la ciudad de Jerusalén y el templo de aquellos que se decían ser el pueblo de Dios fue destruido tal como el Señor lo profetizó. Es mi convicción que esta fue el juicio de Dios, la tribulación sobre Jerusalén, una visitación del Señor, pues ellos vieron al Señor en las nubes como juicio sobre ellos. Y todos los judíos se lamentaron en aquel día cuando vieron la ciudad rodeada por los ejércitos romanos y el juicio vino sobre ellos por su incredulidad. Pablo escribe esta carta muchos años antes. Pero Pablo ya decía que la ira de Dios había venido sobre ellos hasta el extremo. Así que hermano, o amigo, o joven, si tú estás aquí, no te has arrepentido de tus pecados y aún estás en incredulidad, te llamo a que te arrepientas.
no sea que algún juicio temporal venga a tu vida. No sea que Dios traiga algún juicio para que tú despiertes de tu incredulidad, o aún peor, para que seas condenado más. Despierta y cree el Evangelio. Recibe el Evangelio tal como los tesalonicenses. Créelo. Lean conmigo una vez más el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. De forma de conclusión, amados hermanos, esta sección se escribió para traer ánimo a los tesalonicenses. Pablo da gracias a Dios porque ellos recibieron y perseveraron en medio de la dificultad. Y escuchen esta aplicación que da el comentarista Albert Barnes sobre esta sección. Pablo escribe esto, y cito, para que los tesalonicenses vieran que aunque ellos sufrieron oposición, esto no era prueba de que ellos no eran de Dios, sino más bien era una prueba de que ellos eran amigos de Dios, ya que quienes ahora los perseguían, los judíos, se habían ocupado de perseguir a los hombres más santos que han vivido. En otras palabras, hermanos, el mundo puede ver que tú sufres por causa del Evangelio. El mundo puede percibir y pensar que, porque a veces las cosas no te van conforme a las expectativas del mundo, que tal vez tú no estás bien con Dios. Que tal vez Dios te estará trayendo juicios sobre ti porque todos te persiguen. Pero no, hermano. Recuerda esto. Que Pablo dice esto en realidad, hermanos, es prueba de que Dios es su amigo. Porque los que ahora los perseguían a ellos, persiguieron a los santos, más santos que habían vivido antes de tiempo. Así que, hermano, tú persevera firme en la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios, así acéptala y somete tu vida a ella. Y cuando sufras por causa de Cristo, por cual mayor o menor sufrimiento, tú gózate que estás en Cristo y estás siguiendo el ejemplo de otros creyentes. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta, que nos anima, Señor, que nos recuerda a ser agradecidos y que tú obraste en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú quites la incredulidad de nuestro corazón, que fortalezcas nuestra fe, Señor, y que así podamos padecer firmes en la fe, Señor, confiando que estos sufrimientos, Señor, primeramente tú ya los sufriste incluso en nuestro lugar, mayores sufrimientos, la ira de Dios sobre ti, Señor, en nuestro lugar, pero también otros cristianos en la historia, tal como los tesalonicenses, Señor. Te pedimos que nos perseveres, Señor, y que tú obres en los corazones que están en este lugar, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.